Mm, Muchas gracias por estar escuchándome. Perdón, estoy un poco constipado. Normal también en esta época. Eh, Os invito nuevamente a suscribiros a mi canal de YouTube y os invito a que reflexionemos juntas y juntos. Mirar, dentro de muy pocos días Estados Unidos, la cabeza del imperio, la nueva Roma, la nueva Babilonia, cambia de emperador. Y todos son cábalas en torno al emperador Trump y el loco Trump, el nuevo Calígula. Todos son elucubraciones de... Hay incluso sectores progresistas, de izquierdas, alternativos, incluso antiimperialistas, que tienen cierta satisfacción porque llega Trump y entonces Trump va a negociar con Rusia, con esto. No os fiéis. Trump se mueve en la lógica imperial y se mueve en la lógica del capitalismo anglosajón imperialista, y lo que pretende es seguir teniendo la hegemonía mundial, y la hegemonía no solo política sino económica mundial. Y ese va a ser su juego y su estrategia. Y dentro de eso pues va a moverse con parámetros diferentes. Es cierto que el mundo que nos dejan los globalistas, es decir, el Partido Demócrata y el partido único que domina en Europa, que es subsidiario a su vez, que es una dependencia en el continente europeo del Partido Demócrata de los Estados Unidos, nos han conducido a un desastre que ya muchos estábamos vaticinando. No logran sus objetivos contra Rusia, no derrotan a Rusia ni mucho menos, al revés. La situación en Ucrania es la que es y desde luego no es nada buena, como era por otra parte previsible, que no es nada buena para la OTAN, porque es una guerra de la OTAN en Ucrania, OTAN-Rusia, y por lo tanto la OTAN está siendo derrotada. Es cierto que en las estrategias de Trump puede no interesarle que exista, que haya una guerra en Ucrania, puede no interesarle, porque tiene otro objetivo más importante, que es el objetivo chino. Ahora, no hay que olvidar de Oriente Próximo. No hay que olvidarse de la estrategia de Oriente Próximo, en la cual son coincidentes los demócratas globalistas, los trumpistas extrema derecha, los sionistas, con todo el sionismo internacional. No estoy hablando solo de este pequeño Estado, el ente sionista de Israel, sino lo que es en su conjunto el sionismo, y por lo tanto las operaciones que tienen que desarrollar para hacerse con el control de una zona geoestratégica importantísima, para hacerse con el corazón del mundo. Suez, petróleo, gas, todo en torno al Mediterráneo oriental y al Mar Negro. Ahí tenemos toda una situación que va a complicar mucho las cosas, y van a ir poco a poco destruyendo todo lo que significa o todo lo que les pueda hacer daño tanto al ente sionista de Israel como a los intereses de la anglósfera, de los intereses de la OTAN y en este caso los intereses de Estados Unidos. Y si tienen que hacer aparecer un Estado kurdo, lo harán aparecer. Si tienen que meterse con Turquía, porque el ente sionista de Israel ya está lanzando
bravatas diciendo que la amenaza es Turquía. Tal vez no se atrevan con Irán, pero puede ser que sí lo hagan con Turquía. Y Yemen, el núcleo más fundamental y más valiente del eje de la resistencia antiimperialista en Oriente Próximo. Gente que se lanza a la lucha, que se lanza a la guerra por solidaridad con Palestina, que sigue haciendo la guerra por solidaridad con Líbano y que además en estos momentos acaba de bombardear con éxito el portaaviones Eisenhower de los Estados Unidos. Le ha dado un misilazo con toda la cuerda dada. Por lo tanto, ahí hay una situación en la que Trump va a seguir maniobrando según sus intereses. Y sus intereses, desde luego, pasan por apoyar al sionismo. Él se apoya en el sionismo y los cristianos sionistas de Estados Unidos, el cinturón bíblico, son un apoyo fundamental para él. Pero esto no quiere decir que sea más de derechas que el Partido Único Europeo, ese partido que va desde Podemos hasta el PP, trasladado a Europa. Englobaría a los verdes, también a Die Linke alemana la engloba ahora, y englobaría al SPD, etcétera, engloba a los laboristas, engloba en Francia, yo no sé hasta dónde llega exactamente, porque la posición de los insumisos es, no sé, tendré que ver y analizar. Admiro bastante a Mélenchon, pero tendré que preocuparme un poco de ver más qué está pasando ahí. Y por lo tanto, el Partido Único Europeo y los Estados Unidos, hasta ahora en Oriente Próximo, han actuado de la misma manera. Es decir, no han impedido las matanzas. El woke no ha impedido absolutamente nada y ha sido copartícipe de un genocidio, como decíamos en el vídeo de ayer. Por lo tanto, vamos a ver ahí cuál es el juego. Yo sí pienso que este frente va a ser importante. Y claro, ahí tendremos que ver qué hacen China y Rusia. Si China y Rusia van a la de ellos, simplemente, o China y Rusia son solidarios con los hutis, son solidarios con el eje de la resistencia, son solidarios con algo más que declaraciones al objeto de evitar el genocidio o evitar que Trump construya un Oriente Próximo de acuerdo con sus intereses. Y aliados no le van a faltar, desde Jordania hasta Egipto, pasando por otros países del norte de África, como Marruecos, no le van a faltar los aliados. Por lo tanto, ahí hay... ¿Veis cómo no se puede ser antiimperialista y estar satisfecho porque llega Trump? ¿Que Biden era peor? ¿O igual? Igual. Por lo tanto, la posición antiimperialista tiene que seguir siendo antiimperialista. Es decir, da igual quién sea el emperador, sea Biden o sea Trump, el imperio es el imperio y juega a sus objetivos. Pero el contraimperio, las potencias emergentes, también tienen que ver cómo se posicionan. Y claro, con todo esto que digo, he de pensar, he de referirme ahora a quienes desde posiciones antiimperialistas y posiciones antiglobalistas hemos de analizar y ver cuál es la actual situación. Y la verdad es que nos pilla un poco despistados, porque contra Biden vivíamos mejor. Vamos a ver el loco Trump por dónde sale. Y vamos a ver también qué alianzas busca el loco Trump. Por lo tanto, tenemos que reposicionar nuestra mente
con un objetivo que sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo el mismo. Un objetivo antiimperialista. Un objetivo, por supuesto, antiglobalista, pero también un objetivo antitrumpista frente a las extremas derechas. Extremas derechas que van a verse muy potenciadas en Europa, porque esa es otra. La gran víctima de Trump va a ser Europa. Además, ellos saben, también por otro lado, que Europa les es fácilmente controlable y dominable, porque Europa, los dirigentes del Partido Único Europeo les son sumisos y por lo tanto van a plegarse a sus intereses. Y ahí juega qué papel va a jugar la clase trabajadora y quienes defienden o dicen defender a la clase obrera ante todos estos movimientos tectónicos que seguramente van a producirse. Van a continuar siendo desmontados todos nuestros derechos sociales en favor del ultraliberalismo del capitalismo trumpista. Van a seguir Europa destruyendo toda su estructura social porque tiene que competir en un mundo que a su vez le es hostil a Europa, porque Trump es hostil a Europa. También lo era Biden, pero lo disimulaba, y aquí nos hacían creer que Biden era amigo de Europa. Es mentira. Biden lo único que hizo fue meter a Europa en una guerra contra Rusia, y ha sido meter a Europa en el tema de las sanciones contra Rusia, que fundamentalmente han jodido miserablemente a Europa y a las clases trabajadoras y populares europeas. ¿Y Trump puede ser que siga haciendo lo mismo? No, seguirá haciendo lo mismo, tal vez con unos parámetros diferentes. Tal vez deje de interesarle el tema de la guerra. O tal vez diga, Europa, esa guerra es tuya, cárgate tú con la guerra y tira para adelante con la guerra. Lo cual significará que todos los derechos, incluso salariales, de la clase trabajadora, de la clase obrera europea, tendrán que ser dedicados a la guerra. Y por lo tanto hemos de estar muy atentos y analizar al segundo toda esta situación, porque tiene mucho que ver con nuestros derechos sociales, con nuestra calidad de vida, con nuestras reivindicaciones. Y el problema es que quienes nos han metido en este desaguisado de hocicos y nos han desarmado ideológica e estructuralmente son los woke. Son los socioliberales, son toda aquella gente que ha renunciado por miedo, por comodidad o porque simplemente eran de derechas, ya han destruido todos los valores tradicionales de la clase trabajadora, uno de los cuales era la resistencia, la capacidad de resistir, la capacidad de sacrificio, la capacidad de aguante, la solidaridad de clase, como clase, frente a los poderosos y frente a los ricos, que son el partido de Trump. Y que aquí representa el partido único europeo que, insisto, va desde Podemos hasta Vox. Esto hay gente que le parecerá una locura, pero yo os pido que analicéis de verdad, que analicéis lo que hay debajo. Y hay otra situación que a mí, por lo tanto, vamos a ver, vamos a seguir pensando. Y por lo tanto, y me puedo equivocar, ojalá me equivoque. Por otro lado, hay otro tema que me preocupa mucho, América Latina. Trump reivindica hacerse con Canadá, Trump reivindica hacerse con Groenlandia, Trump reivindica hacerse con el Canal de Panamá, Trump va a tener una actitud muy belicosa y belicista con México,
la va a tener con Venezuela, la va a tener con Cuba y lo va a tener con todo aquel que América Latina, que en América Latina le plante cara. Y ahí yo sí confío más en la capacidad de resistencia y de unidad de clase de las clases populares y trabajadoras de la clase obrera latinoamericana. Vamos a ver, van a tener que poner en juego una gran capacidad de sacrificio. Y a Trump solo con el aliado pelota execrable llamado Milei no le basta. Necesita hacerse con el patio trasero. Por lo tanto, ahí hay una situación también nada. Y no me olvido de África. África está en una posición correcta. Entonces ahí vamos a tener la prueba del algodón de China y de Rusia. Es decir, si su apuesta claramente con el sur global llega a fondo a enfrentarse al imperio Trump. Y habrá que verlo. Y tendremos que verlo y que exigirlo. Pero sobre todo tendremos que volver a decir que es imprescindible una alianza internacional de la clase obrera, de las clases trabajadoras, para luchar por lo importante, que son los intereses de clase, que son el derecho a una vida digna, el derecho al reparto de la riqueza y el derecho a una justicia global. Y en esas vamos a estar. Por lo tanto, yo hoy lo único que quería hacer era plantear una serie de temas y no escabullirme y ver si somos capaces de reflexionar y si somos capaces de construir la alternativa política frente al imperialismo, frente al globalismo y frente a la extrema derecha. Muchas gracias.